Dios le bendiga, hermanos. Bienvenidos a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Algunos hace mucho que no les veíamos, pero qué bueno que estamos juntos hoy. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando el cuerpo habla. ¿Sí? ¿Sabíais que el cuerpo habla? Bueno, pues hoy vamos a hablar. Estamos en un tiempo, en estos años, en estos tiempos que vivimos, estamos viviendo el tiempo más enfermizo de la historia, ¿sí? Cada vez nos enfermamos más. Estamos en una época donde tantas cosas como la naturaleza dañada, nosotros mismos que a veces dañamos nuestro cuerpo, pero somos la generación más enfermiza que ha existido en la historia, ¿sí? Así que vamos a hablar de esto. Es duro, es difícil, ¿verdad? Estamos viendo gente que está falleciendo, que están muriendo a causa de enfermedades, y oramos y ayunamos y clamamos y a veces no entendemos, ¿verdad? Porque el Señor se lleva a su presencia personas, siervos, gente que está trabajando en su reino. Son cosas soberanas de Dios, ¿sí? Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que sí podemos hacer nosotros, ¿vale? Con este cuerpo cuando nos habla. Estaba viendo hace una semana la película Noticias del Mundo. No sé si ya la habéis visto. Es la historia de una niña que la robaron. Es una historia de una niña que era aborigen, la habían secuestrado, quemaron su aldea, la llevaron como esclava, pero ella se escapó y vivió solita mucho tiempo. La encuentra una persona y entonces intenta llevarla a su casa, porque la niña explica, aunque no sabía hablar el idioma de este hombre que la encontró, explica que han derribado su aldea y que sus papás han muerto. Pero toda la historia de la película transita o atraviesa todo lo que hay que hacer para llegar hasta su casa otra vez, porque ella quería volver ahí. Y cuando llega la niña a su casa, evidentemente, y como ella misma lo había visto hacía tiempo, estaba todo destruido, todo quemado, su casa en ruinas, pero ella entra, mira una muñequita, coge su muñeca, toda deshecha casi, y vuelve a salir, ¿sí? Y esa niña, durante la mitad de la película, había sido una niña amargada, una niña triste, no quería hablar. Ella misma se dañaba a los demás, nadie la podía tener, nadie podía ayudarla porque ella no se dejaba, estaba totalmente desorientada. Y cuando llega a la casa y encuentra esas ruinas, coge su muñeca y el hombre que la ha acompañado le dice, vamos, ya está bien, ya has visto. Ella le dijo, sí, mis padres están muertos, mi mamá, mi papá no están, mis padres están muertos. Y el hombre le dice, ¿ves? No mires atrás, nunca mires atrás, nunca retrocedas. Pero ella le dice, no, para avanzar primero hay que recordar, dice la niña. Y eso hace un cambio de actitud en ella y empieza toda otra relación, y no les voy a contar el final, podéis verla. Noticias del Mundo. Pero ¿por qué me llama la atención en esta película esa frase de la niña? Para avanzar primero hay que recordar, ¿sí? A veces es necesario volver a mirar atrás, pero solo para sanar, ¿sí? Porque todos traemos esa historia, traemos vivencias, y es importante a veces volver atrás para conocerme a mí mismo. Y por eso me gusta, porque en esta peli se ve ese cambio y cómo la niña es sanada de su dolor. Hemos estado viendo la semana pasada, y muchas veces lo compartimos, que Dios es tripartito, ¿verdad? Dios es espíritu, es alma, es cuerpo, así como nosotros. Por eso nos hizo así a nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado. Tenemos un cuerpo, ¿sí? Que es lo que nos conecta con el exterior. Es nuestra parte física que nos hace relacionarnos unos con otros, ¿verdad? Podemos verlo en este círculo como lo que está por fuera. Ahí en el cuerpo tenemos los sentidos que explicó el pastor, y para quien no haya visto o escuchado la prédica anterior, es muy bueno que lo veáis.
está también allí para que la podáis buscar, que se llamaba ¿Qué me pasa?, ¿verdad? Allí tenemos el cuerpo, hay versículos, hay muchas cosas, pero no os preocupéis, yo puedo mandar esta foto, ¿vale? Para que ahora te concentres en mirar y en escuchar. Tenemos el cuerpo, tenemos el alma, y hemos explicado que en el alma están las emociones, están los pensamientos, es decir, la mente, y también está la voluntad, lo que te lleva a accionar, ¿verdad? A actuar. Y luego tenemos, por supuesto, el espíritu, que es el que nos conecta con el Espíritu Santo, aquellos que tenemos al Señor. No es ninguna novedad, ¿verdad?, que a veces este cuerpo se ve afectado. Creo que en la otra foto también está donde aparece también el espíritu, ¿sí?, en el centro. Nos enfocamos siempre en las tres áreas. De nada serviría que viniéramos aquí a orar, a leer la Biblia y nos encerráramos todo el día a alimentar el espíritu si no nos ocupamos también del cuerpo y del alma, ¿sí? Porque hay una tremenda relación, hay un equilibrio que se tiene que dar en estas tres partes. Por eso también aquí hacemos gimnasia, ¿verdad? Aprendemos a comer mejor y es muy importante que hagamos esto. Los años pasan, ¿verdad? Sí, a mí ya se me pasó otro el jueves. Los años pasan, nuestra vida va cambiando, el cuerpo se cansa, se va, hay partes que se van desapareciendo, otras se van moviendo de lugar, ¿sí? Nos desgastamos, los huesos se van desgastando. Un día dejaremos de respirar y un día dejaremos de vivir, pero es la ley de la vida. Pero debemos, mientras tanto, cuidarlo y también escucharlo. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos habla, ¿sí? Hay una manera de explicarlo si pensamos si hemos dicho que somos espíritu, alma y cuerpo, cuando se daña o se desequilibra alguna de esas partes, pues allí entra la enfermedad, ¿sí? Allí entra la enfermedad cuando hay un desequilibrio en una de estas tres partes. Como decía, estamos en tiempos donde tenemos la generación más enferma de la historia. Hemos dañado el cuerpo, hemos dañado la naturaleza. Hemos estado compartiendo también acerca de los pensamientos. Depende de lo que tú pienses, así serán tus pensamientos. Depende de lo que tú pienses, así serán las emociones. Si a veces decimos, me siento mal por tal cosa, ¿por qué te sientes mal? Pues porque estás pensando. Si estás pensando que esto que ha pasado, o esto que me han dicho, o esto que hice, ¿verdad? Y entonces allí entra la mente a trabajar, a jugarnos a veces una mala pasada. Allí entra la ansiedad, ¿sí? Allí entra la ansiedad, entra la inseguridad, entran los miedos, entran los dolores de estómago, ¿sí? ¿Cuántas veces? Es que me siento mal, y sentimos esas punzadas, ¿verdad?, en el estómago. Bueno, a menos que hayas comido 2 pollos y patatas fritas, bueno, obviamente te puede doler por eso, pero hay veces que no has comido nada o que has comido normal y tú sientes que hay algo que te está punzando, ¿verdad? Pues eso es a lo que le llamamos hoy, o a lo que quisiera compartir acerca de cuando el cuerpo te está hablando de cosas que están pasando primero por tu mente, ¿sí? Entran los dolores de cabeza. Hay veces que decimos, pero si he bebido suficiente agua, porque es verdad que mucha gente tiene problemas con dolores de cabeza, pero es porque es uno de los primeros síntomas de la deshidratación. El cuerpo te está pidiendo agua, no estás tomando agua, te va a doler la cabeza. Pero hay veces que estamos con situaciones que uno dice, pero si ya he desayunado, ya me tomé el café, ya me tomé el agua, ¿y por qué me duele? ¿Y por qué? Pues tienes que escuchar el cuerpo y pensar, Señor, ¿qué pasa que me siento de esta manera? ¿Sí? Sube la presión arterial, empiezas a sentir presión en la espalda. Yo siempre digo que voy a compartir algo acerca de cómo cada parte del cuerpo, o cómo dependiendo de la parte que nos duele, puede estar reflejando algo en el espíritu, pero bueno, hoy no me va a dar tiempo para eso, pero sí es verdad que tenemos que ver cada cosa, porque hemos dicho que estamos relacionados y somos un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, y todo tiene que ver con todo. Cuando se afecta nuestra mente,
se afecta, queramos o no, nuestra alma, porque hemos dicho que parte del alma es la mente, ¿sí? Entonces, las emociones nos llevan a atentar contra nuestro cuerpo muchas veces, porque afecta a la voluntad, ¿sí? Se afecta a la mente con esos pensamientos, pues ahí empezamos a sentir con el corazón y luego actuamos. Dependiendo del pensamiento y el sentimiento, actuamos, ¿verdad? Por ejemplo, empieza esa ansiedad, ¿verdad? Esa ansiedad o ese malestar, pues muchos tienden a comerse las uñas, ¿sí? Empiezan a dañar el cuerpo. Puede ser un daño o puede ser algo que le dé placer al cuerpo, pero sea una cosa o la otra, a la larga puede dañarse. Hay personas que empiezan a arrancarse el cabello, empiezan a hacer diferentes cosas, a comer más, a comer, pues para llenar esa ansiedad, ¿verdad? Entonces podemos ver cantidad de cosas y quizá todos aquí nosotros tenemos algo que tenemos esa tendencia a hacerlo cuando nos sentimos ansiosos. A otros se les ve simplemente en su cara de amargura, su cara de tristeza o su actitud de rechazo, como la peli de la niña, ¿no? Esa actitud reacia a todo el mundo, enojados con el mundo, ¿verdad? A otros le empiezan diferentes trastornos de ansiedad. A otros les empieza a subir el colesterol también. Yo con las mujeres siempre comparto que a veces tenemos casos de amigas, de hermanas que tienen un colesterol alto aunque comen bien, o lo mismo la diabetes. Pero ¿qué pasa? Tanto el páncreas, ¿no? Y empieza a generar o a no generar, y hay un desequilibrio en los decibeles de la insulina, pues cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación, cuando hay nerviosismo, y eso eleva todos esos niveles, ¿verdad? Entonces, no siempre es, como hemos dicho, por situaciones de comida o de cuidado. Es verdad que hay una gran parte de la genética, que somos humanos, traemos herencia, nuestro ADN ya viene con una tendencia a ciertas enfermedades y la han sufrido nuestros padres. Otros gritan, otros empiezan a romper todo, ¿sí? Cada uno reacciona a su manera, ¿no? Otros empiezan a insultar, otros comen de menos, también hemos dicho, hay muchos comen de más, otros comen de menos. Tantas cosas que nuestra voluntad hace, ¿no? Que reaccionamos a esos pensamientos y a esas emociones. Muchas enfermedades son porque no cuidamos el cuerpo. La mayoría de estas enfermedades, hemos dicho, aunque haya una predisposición genética, muchas de estas enfermedades se dan porque el cuerpo está hablando y explota en algún momento. Hay una foto que encontré que es cuando el cuerpo cuando la boca no habla o cuando los ojos no pueden llorar, los órganos lloran, ¿sí? Los órganos lloran lágrimas que los ojos se niegan a derramar, ¿sí? Me encantó esta foto que alguien publicó por ahí. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. Si no hablas de ese abuso que has vivido de niño, afectará tarde o temprano tus relaciones o tu futuro matrimonio. Si no hablas del abandono que sentiste o de qué sentías cuando tu madre te dejó, cuando tu padre murió, te afectará en tus próximas relaciones. Conflictos emocionales no resueltos, no hablados, no tratados, generan traumas que a lo largo de la historia te van a perseguir, y no solo que te van a perseguir, sino que se van intensificando conforme vas creciendo, ¿sí? Cuando somos niños hay mecanismos de defensa que el alma genera para no sufrir ante un daño que está recibiendo el niño. El problema es cuando llegas adulto y todavía estás con el mismo mecanismo de defensa, ¿verdad? Aislándote, queriendo llamar la atención, tantos mecanismos de defensa que otras veces yo he compartido. Sí, hay como 8 que son básicos. Entonces, llega un momento en el niño es normal, y el niño es lo que hace para protegerse porque es niño y no sabe decir estoy triste porque murió mi madre o estoy triste porque mi papá se fue. El niño no sabe, pues hace ciertas cosas. Ahora el problema es cuando somos adultos y seguimos haciendo esas mismas cosas porque hemos aprendido eso y no lo hemos superado y no hemos sanado. Entonces el cuerpo tarde o temprano genera cosas así, ¿no? Que las habla, que las dice, problemas en los huesos, problemas de artritis. Estaba leyendo, estudiando un poco acerca de la artritis y solo mencionaré esa y otra que es el cáncer de colon.
como enfermedades, ¿no? La artritis, ¿no? Degeneración en los huesos, en las articulaciones, por muchos casos se dan por esa tendencia de querer controlar o tener cogida ciertas cosas o cargar ciertas cosas que nadie te mandó a cargar o que no es tu responsabilidad cargar, y se empieza a generar toda esa deformidad en el cuerpo, porque hemos dicho, el cuerpo lo está expresando. Y otra que siempre yo he compartido mucho, porque nos ha tocado de cerca familiarmente, problemas de intestino, ¿sí? Sabemos que el intestino es el segundo cerebro, ¿sí? Cuando en el embrión se va formando, las mismas células se dividen para el cerebro y para el intestino. Cuando tenemos problemas de intestino, cualquier mal funcionamiento, distorsión, tiene mucho que ver con nuestro cerebro. Estamos aquí en España con problemas de colon, de intestino. España va primero, casi mundialmente, y en España el primer cáncer, o como se dice, estadísticamente el cáncer que va adelante de todo es el cáncer de colon, ¿sí? Ansiedad, mantener ahí encerrado mis dolores, mis miedos, mis temores, mis odios, mis rencores, producen todo una distorsión, un desequilibrio en los intestinos, ¿sí? Todo eso el cuerpo lo habla, ¿verdad?, cuando no lo podemos decir nosotros con nuestra boca. Mi cuerpo es un espejo de mis creencias, se refleja nuestro cuerpo lo que yo creo, ¿sí? Porque tú me puedes decir, yo creo esto o lo otro, pero tu cuerpo dice otra cosa a veces, ¿verdad? Y tu cara también expresa otra cosa. Los síntomas, cuando tenemos síntomas, ¿sí? Aquí que a mucha gente en España le encanta ir al médico, yo me he dado cuenta de eso, a la gente le encanta ir al médico. Pues tiene cualquier síntoma y corre al médico. Pero yo te animo a que a partir de hoy, si no lo hacías, si tienes algún síntoma, cualquiera sea, mires para adentro, escuches tu cuerpo, pregúntale al Señor, ¿será que hay algo que no necesita médico, que no necesita el paracetamol, que no necesita el ibuprofeno? ¿Será que hay algo que me está mostrando que estoy bien o estoy preocupado o estoy ansioso o estoy débil o estoy haciendo mal algo? ¿Sí? Cuidado con la comida también, ¿verdad? Dios es perfecto. Imagínate que solo hubiéramos tenido alma, ¿sí? Pensando en esto que somos espíritu, alma y cuerpo. Porque uno dice, uy, qué complicado. A ver, mejor no hubiéramos tenido alma, ¿no? Un cuerpo, el espíritu y ya está. El Señor nos controla, pero no, nos dio un alma, ¿sí? Nos dio un alma para poder emocionarnos, porque Dios se emociona. A Dios le encantan las emociones, las ha creado Él. Pero qué aburrido si solo hubiéramos tenido cuerpo y espíritu. No sentiríamos, no podríamos pensar, no podríamos actuar, ¿verdad? Necesitamos esa alma. O al revés, igual, porque tenemos ahí el conflicto siempre cuando hablamos de alma entre mente y corazón, ¿sí? Las dos están en el alma. Y hay personas, por nuestro temperamento y personalidad, hay personas que se inclinan más mentalmente, ¿sí? Sus pensamientos, la razón, son más racionales, se les llama. Y otras son más emocionales, más orientadas, ¿no?, a lo que el corazón le mande a hacer. Y claro, necesitamos el equilibrio, porque no puede ser todo corazón ni todo mente, porque si no también seríamos, ¿no?, sería complicado, heriríamos mucho. Entonces tenemos que tener ese equilibrio entre lo que pensamos y lo que sentimos. Nos dio ese equilibrio el Señor en su perfección. Yo quiero leer algunos versículos que me llaman muchísimo la atención. Deuteronomio 4:29. Sí, ya estamos en los grupos de amistad entrando a algunos de los grupos, ya hemos empezado el libro de Deuteronomio. Y en Deuteronomio 4:29 dice, si buscan al Señor de todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Sí, ahí tenemos al Señor. Estamos viendo que el pueblo se está preparando para entrar a una tierra que ya es una tierra prometida, están todos organizándose, de eso se trata Deuteronomio. Pero esto se va a repetir varias veces. Y ahora les voy a decir lo que a mí me llama la atención de estas frases. Mirad bien, si buscan al Señor de todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Luego en Deuteronomio 6:5, más o menos lo mismo se repite. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 10:12. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de una manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. En todo el recorrido de estas historias, ¿verdad? Estamos viendo que era lo más importante que Dios les decía a ellos. Ama al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda el alma. Deuteronomio 11:18. Pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y tú cuando lees o cuando escuchas, ¿dónde guardas las palabras? A veces escuchamos la palabra de Dios y, como solemos decir, nos entra por un oído, nos sale por el otro, ¿no? O quedan ahí, se las lleva el viento. Pero aquí vemos a Dios enfatizando: guarda las palabras en tu mente, en tu corazón, ¿sí? En toda tu alma. Deuteronomio 26:16. Está diciendo Dios: poned por obra los estatutos con todo el corazón y el alma, ¿sí? O sea, no de la boca para afuera. Dios repite muchísimas veces, hay más pasajes, corazón y alma. Guárdalo en el corazón y en el alma. Jesús, ¿os acordáis? En Marcos 12:30, el primer mandamiento que Jesús dice a sus discípulos y a la gente que le está preguntando: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Y se va a repetir en Mateo 22:37, para los que toman nota lo puedes leer ahí también. Jesús le agrega lo de mente, ¿sí? Vemos Deuteronomio, se decía corazón y alma, corazón y alma. Aquí en Marcos Jesús dice: y también con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué me llama la atención? Que nunca el Señor dijo: ama al Señor con todo tu espíritu. No dijo nada de que ama al Señor con tu espíritu, porque eso ya está conectado a nosotros. No tenemos que forzarlo en nuestro espíritu para amar a Dios. Tenemos que hacerlo con la mente, con el corazón, tenemos que hacerlo con el alma y con las fuerzas, que son el cuerpo, ¿sí? Pero en ningún momento Dios nos dice: ama a Dios con todo tu espíritu. No, porque dice 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea, ya somos un espíritu, ya somos un espíritu con Él, ¿sí? Nos pide amar con todo el corazón, con el alma y con las fuerzas. Y claro, por nuestra actitud externa se va a demostrar si lo estamos amando de esa manera. Vemos entonces que el Señor se enfoca en tu alma, en ese corazón, en esa mente. Es ahí donde necesitamos sanidad, transformación, y nuestro cuerpo funcionará mejor. Cuando terminemos lo de Nehemías, vamos a estudiar esto que es la madurez emocional. Porque, ¿sabes? Podemos estar 5 años, 10 años, toda la vida en la iglesia, ¿sí? En los caminos de Dios. Y podemos haber crecido mucho, teóricamente, en el espíritu. Pero si no hemos superado ciertas cosas o esos mecanismos de defensa que hablamos, que usábamos en la niñez, no podemos madurar, porque no hay una madurez emocional. La madurez emocional tiene que ir al mismo nivel, en equilibrio con la madurez espiritual. ¿No les ha pasado que a veces uno dice: pero esta persona, tantos años, yo pensé que era madura, sabe mucho, sabe toda la Biblia, puede estar sirviendo, pero uno ve sus actitudes, sus reacciones, sus decisiones que está tomando y uno dice: uy, ¿cómo ha hecho esto? Mira, yo pensé que era una persona madura, conocía la palabra, teóricamente era madura espiritual, pero no es madura emocionalmente. Por eso necesitamos trabajar esto, ¿sí? Para que podamos crecer y realmente crecer espiritualmente. Deuteronomio 4:32. Me gusta mucho este versículo, ¿sí? Esta semana lo estamos leyendo. Deuteronomio 4:32 dice: investiga toda la historia. En la versión NVI habla de investigar los tiempos pasados, sanidad de los recuerdos, la identidad, ¿sí? Tenemos que investigar nuestra historia muchas veces para ver qué nos está frenando o qué nos detuvo ahí.
Había una vez un rey, yo sé que conocéis este rey, la mayoría de vosotros. Era un rey conforme al corazón de Dios, era humilde, era un adorador, ¿sí? Tenía convicciones profundas, una entrega total, a tal punto que a este rey se le permitieron muchas cosas. Este rey no era sacerdote, sin embargo un día fue y quemó un cordero, hizo una ofrenda de cordero y no era sacerdote, era rey. Pero Dios lo amaba tanto, Dios aparentemente le perdonaba muchas cosas, ¿no? Bueno, todo, claro, Dios siempre perdona, pero a este rey le permitió cosas que por la ley no estaban permitidas. Este rey un día entró danzando, ¿sí? Cuando trajeron el arca y se desnudó, que no era algo normal, bueno, se quitó sus túnicas. Otra vez este rey hasta tocó el arca y ya sabemos lo que le pasaba a los que tocaban el arca, pero él la tocó y no le pasó nada. ¿Quién era este rey? David. Y también otra vez andaba vestido con el traje del sacerdote, andaba con un efod de hilo y era la ropa del sacerdote. Pero David era así medio loco, David era súper emocional, apasionado, a él le daba igual muchas cosas, ¿no? Y claro, muchas veces le salió mal el ser tan apasionado, ¿verdad? Metió la pata. Y ahí en 2 Samuel 6:13 está la historia, bueno, en 2 Samuel 6:13 está la parte de lo que he dicho, pero quisiera que veamos en 2 Samuel 11:1, yo lo voy a mencionar rapidito por el tiempo, pero apúntalo para que tú estudies bien esta historia, de este rey que a veces le nublaba la pasión y se dejaba llevar por sus impulsos. En 2 Samuel 11:1 vemos allí que cuando todos van a la guerra, ¿sí? Todo el mundo va a la guerra, normalmente el rey va a la guerra. El rey va primero a la guerra, pero en esta vez pues le dio un poquito de pereza. Y como era el rey, ¿quién le va a decir que no se puede quedar? Pues dice allí en 1 Samuel que él se quedó, dice la Reina Valera, se quedó en Jerusalén. Pues claro, si era el rey, se quedó, se paseaba por su alcoba. Pues claro, había una vecina que se estaba bañando, ¿sí? Allí desnuda en su azotea, pues él la vio, como también vimos el domingo, todo nos entra por la mente, por los ojos, perdón, o por alguno de los sentidos. En este caso, David le entra la imagen de la mujer bañándose y hemos dicho, cuando entra por los sentidos se transforma en un pensamiento. Ve la mujer, obviamente una mujer linda, desnuda, pues dice que la deseó en su corazón y la mandó a traer y la hace venir y él tiene relaciones con ella, se acuesta con ella, aparentemente ella se estaba bañando porque había acabado su periodo menstrual y ella se lava, se limpia luego de tener relaciones con él y se va a su casa, ¿no? Pero dice que Dios miró con desagrado esto que había pasado, ¿sí? Vio con desagrado. Ahora vemos este hombre, este rey, precioso en Dios. Dice la Biblia que David tenía el corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, que no había cosas intachables en él, aunque sí sabemos que había errores, pero él se quebrantaba tanto en la presencia de Dios. Sin embargo, este día, dejando entrar la pereza, dejando entrar por sus ojos lo que no debía, se generó el pensamiento, el sentimiento después y luego la voluntad dijo, mándame a traer esa mujer, ¿sí? Que era casada. Entonces, ¿qué pasó después? Pues tuvo un hijo, quedó embarazada. Claro, cuando él se entera, le preguntan de quién era mujer esta mujer y le dicen pues de este tal hombre que está sirviendo también ahí en tu ejército. Pues entonces, ¿qué pasó? No se le ocurrió a él mejor idea que hacer que a Urías, su esposo, cuando vino a verla, porque cada tanto venían, ¿verdad?, a ver a sus mujeres y a estar en la familia, pues cuando él se entera que va a venir Urías, como la otra ya estaba embarazada, ¿qué hace? Pues le dice, mira, vete así, te quedas ahí en tu casa con tu mujer. Mira las maquinaciones. Cuando entra una mentira o cuando tú cometes un error intentando tapar otros errores, pues la vas a hacer peor, la vas a liar peor, ¿no? Pues ahí el hombre que era tan sabio dice, ¿cómo me voy a ir yo a acostar con mi mujer? Siendo que todos mis hermanos, parientes están en la guerra, yo no voy a acostarme con mi mujer. Se quedó ahí en la puerta de la casa, no entró.
Y David dice, ¿y ahora qué hago? Pues lo mandó a emborrachar y nada, el hombre que no quería entrar a acostarse con su mujer. Pues entonces David planea que a ese hombre lo pongan al frente de la batalla para que sea hombre muerto rápidamente. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo nos vamos envolviendo por una imagen, por algo que nuestros ojos se desviaron, ¿verdad? Y a propósito de esto, estaba viendo, pensando en la pornografía y en este caso de lo que entra por nuestros ojos. Los niños cada vez, desde más pequeños, tienen acceso a la pornografía, desde los 8 años. Y la edad media de consumo en jóvenes varones es a los 14, 16 en las chicas. Y ya hemos dicho que no solo la pornografía está en lo que vemos. Yo siempre comparto que la mayoría de las mujeres que están entrando en pornografía, en España principalmente, es por lo que leen, por libros, muchísimos libros eróticos que existen, románticos, etcétera, que te llevan a esto, ¿vale? Entonces, padres, espabilad, ¿vale? El móvil no es para que el niño juegue, ni se distraiga, ni deje de molestar, ni nos deje convencer, ni nos deje no sé qué. No es un juguete para niños, ¿vale? Y siempre mirad lo que los chicos están viendo. Vale, volvamos a la historia. Ya sabemos muchos, y si no, ahí tienes todo para leer en la historia de David, queda embarazada. Luego, a partir de este error de David, entran maldiciones, problemas, persecuciones para este rey, problemas en su familia, hay abuso, hay incesto, un medio hermano viola a su otra hija, luego se matan, lo persiguen a su padre para matar, el otro hijo le boicotea al reino. Una historia tiene David, ¿verdad? De cosas que entraron a partir también de sus errores. Me quedo con el versículo 27 que dice, allí que estábamos en 1 Samuel 11, que desagradó al Señor, ¿sí? Otra versión dice, quedó disgustado el Señor por lo que él había hecho, ¿sí? Ahora veamos cómo el cuerpo de David empezó a hablar, porque después de todas estas historias podemos ver en los Salmos un montón de cosas que se reflejan o que reflejan lo que estamos hablando. Salmo 6 del 1 al 3, ¿sí? Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Otra versión dice, mis huesos se estremecen. Mi corazón está angustiado. La Reina Valera dice, mi alma está turbada. Entonces vemos que muchas veces hay situaciones que tu alma está mal, tú no tienes paz, no tienes descanso, porque hay situaciones que te están afectando, ¿sí? En el versículo 6 y 7 de este mismo Salmo 6, vemos cómo entra la depresión. Dice, estoy agotado de tanto llorar, toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con lágrimas. El dolor me nubla la vista. ¿A alguien le suena esto? ¿No? Muchas veces cuando hay un conflicto, una situación o un pecado, empapamos la cama, dice, de tanto llorar. El dolor me nubla la vista. Salmo 22, 14 y 15, todo ese salmo, justamente el título es grito de angustia y declaración de confianza, porque él va hablando de su angustia y la confianza en Dios. Él como que está intentando hacer ese equilibrio que hemos hablado, entre lo que siente y lo que sabe que tiene que hacer, en lo malo que está haciendo o estando tan destruido y a la vez sabiendo que se tiene que levantar, ¿sí? Y se ve como un gusano, dice en este salmo, ¿sí? Vemos a un David metido en esa depresión, me siento un gusano, dice él, mi vida se derrama como el agua. Los versículos 14 y 15 dicen, todos mis huesos se han dislocado, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí, mi lengua se me pega al paladar. Quienes han sufrido ansiedad saben que la ansiedad hace que se te pegue la lengua al paladar, ¿sí? Que sientas que te falta saliva, bueno, y peor si ya tomas ansiolíticos, ¿verdad? Pues mira la ansiedad, aquí tenía todo en este salmo, vemos que tenía varias cosas David, ¿verdad? Pasó por ansiedad, por depresión, por el estrés, ¿sí? Ocultar cosas trae mucho estrés, ¿sí? Cuando tú quieres ocultar algo,
no lo quieres confesar, sea porque no quieres ver que los otros te vean mal, que no, o caerle mal a alguien, tú no quieres contarlo porque qué van a decir, o yo qué sé, pues traes más ansiedad ocultarlo que cuando lo vas a ir a decir, ¿sí? Vemos aquí a David que está en un proceso de confesión también. Claro, un poco de ansiedad es buena. La ansiedad no es que es mala, porque la ansiedad, hay momentos, tienes un examen, pues necesitas ansiedad para ponerte a estudiar, para quedarte un rato más en la noche terminando el trabajo, porque si no, pues no seríamos humanos. Hay cierto nivel de ansiedad que te ayuda a estar alerta, como el estrés también es importante que nuestra mente esté siempre abierta. El estrés nos evita de muchos accidentes, de estar pendiente cuando vamos conduciendo, cuando vamos a cruzar la calle. Ahora, cuando ese estrés, esa ansiedad es tan fuerte que ya controla tu voluntad, lo que hemos dicho, que te hace herirte a ti mismo, que te hace no querer despertarte nunca más, dormir toda la noche y no querer despertar, que es lo que le pasa a muchos que están en depresión, ¿verdad? Pues allí está el problema, cuando eso te gobierna a ti. Claro, nadie está pensando o diciendo, es que yo estoy, la mayoría de las veces, yo estoy mal por esto. Es que el problema es ese, que muchas veces es inconsciente, ¿sí? También vi otra peli que se llama Orígenes, aquí gracias a que Josué está de visita, pues estamos viendo más peli. Origen. Bueno, la peli Origen habla de todo cómo se generan los sueños, y esto es ciencia ficción, pero tiene para mí un 50% de verdad, en el sentido de que muestra el inconsciente de las personas, cómo nos juega malas pasadas muchas veces en los sueños. Se trata de sueños. Entonces ellos inventan sueños, se meten en sueños de otro. Pero hay una frase que dice el protagonista, dice, el subconsciente está motivado por la emoción, no por la razón. Porque en el sueño pasan cosas y todo un montón de historias. El hombre había perdido a su esposa, entonces en los sueños, ellos querían hacer experimentos, pero en los sueños, sin que él quisiera, salía su historia familiar. Y así con nosotros. Es inconsciente y tú lo quieres guardar, tú lo quieres tener allí, ¿no? Escondido, pero tarde o temprano sale con actitudes, con cosas que tú reaccionas, ¿verdad? O con lo que decimos con enfermedades. Porque está metido ahí. Por eso es importante que el Espíritu trabaje dentro de nosotros y nos muestre esas cosas que las tenemos a veces bloqueadas en nuestro inconsciente. Hay cosas que no nos damos cuenta y nos están preocupando y nos están enfermando. Y como hablé un poquito antes de la ansiedad y la depresión, cuidado con los ansiolíticos, cuidado con estos tranquilizantes o barbitúricos. Ayudan muchísimo porque son medicamentos, ¿verdad? Ayudan, y para casos extremos necesita la persona salirse de su estado, pero no soluciona el conflicto que tú tienes. O sea, puedes tomarlo 1 año, 2 años, 3, pero cuando lo dejes de tomar, el problema va a seguir ahí. Eso no cambia el problema, que es lo que te está afectando, ¿verdad? Ni el problema interno que tú tienes, ni el conflicto familiar o lo que sea que te haya llevado a esa ansiedad o a esa depresión. Entonces, a veces tendemos a eso, a medicarnos, ¿sí? A medicarnos en diferentes situaciones o problemas que tenemos de nuestro cuerpo, pero no trabajamos la verdadera raíz. Y lo que comenté antes, esta situación de educar las emociones. Si estás viendo que estás preocupado por algo, por más paracetamol que te tomes para el dolor de cabeza, pues tendrás que gestionar esas emociones. Y de eso se trata, cómo gestionamos las emociones, cómo las educamos, cómo nosotros podemos tener el control sobre ellas con la ayuda del Espíritu Santo. Salmo 31:10, en la Reina Valera, sigue diciendo David: mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aquí vemos el pecado, ¿sí? El pecado le estaba afectando porque está hablando de la iniquidad. ¿Sí? La iniquidad no es solo el pecado, sino esa herencia que traemos de errores pasados también de nuestros antepasados. Los huesos dice que se le estaban consumiendo. ¿Cuánta gente con problemas de huesos? Tiene que ver mucho también con la falta de perdón, ¿sí? La NTV dice: estoy muriendo de dolor, se me acortan los años por la tristeza, el pecado me dejó sin fuerzas, me estoy consumiendo por dentro.
Tenemos también ahí, puedes apuntar en el Salmo 51, que habla todo, ¿no?, de cuando él pide perdón por todo esto que había pasado con esta mujer Betsabé. Salmo 51 en el 8 dice: mis huesos se han quebrantado. Menciona muchas veces los huesos David. Salmo 42, 11. Esta pregunta que él se hace, lo que yo quisiera que todos nosotros podamos hacer cuando sentimos que el cuerpo está hablando, que estamos mal. Él dijo, Salmo 42, 11, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? La Reina Valera dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Mirarnos para adentro, ¿sí? Eso se repite después en el Salmo 43, 5 también. Pondré mi esperanza, dice, pondré mi esperanza en Dios. En el Salmo 62, 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, que es la canción que les puse hoy en el grupo, ¿sí? Alma mía, en Él reposa. Él se miraba para adentro. A ver, ¿por qué estoy preocupado? ¿Por qué me siento así? ¿Será que hay algo que hice mal? ¿Será que hay algo que no perdoné? ¿Será que hay algo que me afectó, que me dijeron? ¿Y por qué me afectó si me dijeron? ¿O por qué me afectó si no me dijeron? Tenemos que ver qué es lo que está, porque no estoy diciendo que los otros no hagan mal, nunca, no, seguramente todos hacemos mal a otros, pero ¿por qué te afecta? Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? Vemos aquí un David que está intentando y aprendiendo a manejar sus emociones. Está diciendo, no, alma mía, reposa, tranquila, Él es mi esperanza, no, alma mía, como, acuérdate, la mente es parte del alma, entonces no pensamiento, no voy a soportar este pensamiento, no lo voy a creer, esta emoción, esta tristeza, no, ¿por qué esta tristeza? Y a ver, y empezar a preguntarnos. Vemos un David madurando, ¿verdad? Porque ya ha aprendido que muchas veces esas emociones le han jugado una mala pasada y no quiere dejarse gobernar otra vez por ellos. Salmo 69, 1, las aguas han entrado hasta el alma, decía David, me estoy hundiendo en la ciénaga profunda y no tengo dónde apoyar el pie. Sí, cuando tenemos esa ansiedad, es como que te estás cayendo y no tiene fin y te sientes ahí, ¿no? Que te estás ahogando. No tengo dónde apoyar el pie, estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente, ¿sí? Entras en pánico, no puedes respirar, te ahogas, hay debilidad, hay cansancio, hay miedos. Salmo 103, bendice alma mía al Señor. El Salmo 130 también, en Él esperó mi alma. Todos salmos que vemos que David tenía esos altibajos, pero él ya está intentando tomar control de eso. Salmo 142, 2. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor. Y mira, dice esta versión, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, tú sabes qué camino debo tomar. Y esto es clave, expongo mis quejas delante de Él. No te guardes quejas, no te guardes malestares. Exponlo delante del Señor, pero también busca a alguien a quien contarlas, busca a alguien a quien expresarlas, para que no te quedes con eso. Pasos prácticos o soluciones que vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver 5 cositas. Primero, no negar las emociones, ¿sí? Ya hemos visto, las emociones son reales, las ha creado el Señor y están ahí. No es que hay que esconderlas, no, estoy súper bien y por dentro estás en depresión. No quiere decir eso, no, tienes que hablarlas, educarlas, no negarlas, ¿vale? Punto 2, deshazte de la vieja naturaleza pecaminosa, ¿sí? Cambia esa manera. En Efesios 4:23 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Sí? Entonces, punto 2, tenemos que dejar esa antigua manera de vivir. 3, tercer consejo, dejar que el Espíritu renueve los pensamientos y esas actitudes, ¿sí? Que es el mismo versículo que hemos estado mirando. Porque si tú renuevas esos pensamientos, vas a poder cambiar tus actitudes o emociones. 4, cuida tu cuerpo, ¿sí? Cuida tu cuerpo, escúchalo. Dice 1 Corintios 6:19 que somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y tenemos que cuidarlo. Y otras veces hemos hablado de eso. Y por último, retroceder para sanar el pasado y poder avanzar, ¿sí? Retroceder solo
para sanar ese pasado, para poder avanzar. A veces es necesario. No lo hagas solo, hazlo con alguien. Comparte con otros. Sí, mira, pasó esto. Y todos tenemos 1000 historias. Todos venimos de muchas historias y nuestros padres, cada uno viene de otras historias. Entonces es un cúmulo de cosas que venimos arrastrando, ¿sí? Entonces no niegues las emociones, edúcalas. Deshazte de esa manera de pensar. Deshazte de esos pensamientos que te están afectando. Cuida tu cuerpo y retrocede solamente si quieres sanar y avanzar. Amén. Así que vamos a orar para que esta palabra quede grabada en nosotros y podamos realmente tomar actitudes y decisiones de aquí para adelante. Señor, tu palabra es clave para todo esto que necesitamos cambiar. Señor, tu palabra es real, tu palabra es eficaz y vemos, Señor, que nos has creado como tú mismo eres, nos has creado con un cuerpo, nos has creado con un alma, nos has creado con un espíritu. Gracias, Señor, gracias porque esto nos hace sentir que nos amas tanto, que quieres demostrarnos que podemos ser cada vez más parecidos a ti, Señor. Padre, ¿cuántas veces nos traicionan las emociones, nos traicionan estos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente? Señor, gracias porque nos das la salida a través de tu palabra, a través de lo que hemos estado estudiando. Señor, gracias porque podemos venir y presentarte las quejas a ti que nos has creado, a ti que eres el que mejor nos puede entender. Señor, a ti dejamos esas quejas, como decía David, a ti derramamos nuestro corazón con todo lo que somos, con todas las imperfecciones que tenemos, con todos los errores, con toda la falta de madurez que tenemos todavía. Señor, queremos cambiar esta forma de pensar, queremos cambiar esos viejos patrones de pensamiento, de comportamiento que teníamos desde que éramos niños. Señor, queremos que tu Espíritu renueve estos pensamientos en nosotros. Señor, queremos escuchar lo que tú nos dices tantas veces a través de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo a veces está gritando una angustia, está gritando un malestar, está gritando un dolor, porque nosotros lo estamos ocultando, lo estamos tapando, lo estamos reprimiendo. Pero Señor, queremos ser libres en tu presencia. Queremos ser libres, desnudarnos delante de ti, Señor. Y Padre, si hay cosas que todavía no se han solucionado en nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestra historia, Señor, trae luz en esta mañana. Trae luz y que solo volvamos para ver si hay algo que nos está bloqueando, si hay algo que todavía nos está impidiendo crecer y madurar en ti. Señor, acompáñanos en este proceso. Tú vienes con nosotros, Señor. Gracias porque no es para machacarnos, no es para herirnos más, es porque nos quieres dar salud, es porque quieres que nuestro cuerpo esté fuerte, firme, vigoroso y que viva muchos años para poder servirte a ti. Gracias porque acompañas estos procesos, Señor. Gracias, bendito Rey. Te damos toda la gloria a ti. Yo bendigo a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos, Señor, en esta mañana. Y te doy gracias por ellos, por los que están aquí, por los que están mirando a través del YouTube, Señor. Gracias porque tú estás trayendo sanidad en esta hora. Tu voluntad es que seamos sanos. Tu voluntad es que seamos fuertes, Señor. Padre, si hay enfermedades que estamos pasando porque nos quieres enseñar algo, enséñanos, Señor. Muéstranos. Sabemos que tú eres soberano y muchas veces permites estos ríos de aflicción, estas pruebas, permites dolores, permites situaciones que no entendemos, pero Señor, tú nos puedes guiar a esa enseñanza. Padre, yo bendigo cada hogar, cada casa, cada familia, que tú traigas restauración, que tú traigas sanidad del alma, sanidad del cuerpo. Señor, ponemos las manos sobre aquellos que están enfermos y a través de tu Espíritu, Señor, te rogamos que sean sanados en el nombre de Jesús. Haz milagros, Señor, en esta semana. Haz milagros de sanidad, Señor. Haz milagros de libertad en nuestras emociones. Enséñanos a educarlas, enséñanos a no ser impulsivos, a no meter la pata,
por no pensar antes lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a controlar esas emociones a través de tu Espíritu Santo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios está en este